Bienvenidas y bienvenidos esta mañana desde la capital de la República. Siempre un fortísimo saludo, un abrazo cordial para todos y cada uno de ustedes y seguir platicando sobre aquellas cosas que sencillamente nos preocupa y no nos deja de estar haciendo mella en cada una de las conciencias de los ecuatorianos. Pues el gran tema al que nos vemos abocados ahora todos los ciudadanos que vivimos en este país es la reelección presidencial. Son las enmiendas constitucionales. Ahí hay un enorme debate. La oposición ha planteado una fórmula para llegar a esta posibilidad de que el actual presidente de la República sea reelegido. La voz del pueblo. ¿Por qué razón no se hace a través de una consulta popular? Alianza País ha dicho que no, simplemente a través de una enmienda constitucional. Muchos dicen que esto no cabe hacerlo entre cuatro paredes en la Asamblea Nacional, sino que es el pueblo soberano en democracia que debería comparecer a las urnas a decir si quiere o no una reelección tal cual ha planteado Alianza País. Para hablar de este tema, esta mañana nos acompaña Marcelo Larrea, pues él es dirigente del movimiento Democracia Sí. Muchísimas gracias, Marcelo, por venir. ¿Qué está pasando en el país? Porque en las últimas horas hemos visto que el movimiento de Guillermo Lasso, que se llama Compromiso Ecuador, que publicitaba en este país la posibilidad de convocar a una consulta popular, que ha dicho que va a recoger firmas, pues ha comparecido ante el Consejo Nacional Electoral y ha hecho todas las acciones que caben legalmente para que le entreguen los formularios, pero esto ha sido negado. ¿Cómo ven este escenario ustedes? Y obviamente, como el movimiento Democracia Sí, ¿ustedes creen que realmente está vedada y se puede descartar la posibilidad de que los ecuatorianos vayamos a las urnas a una consulta popular para decir sí o no a una reelección posible y eventual de Rafael Correa Delgado? Bueno, fundamentalmente el proyecto de enmiendas o contra reformas constitucionales, como lo hemos caracterizado, es violatorio del artículo 441 de la Constitución, porque implica una modificación de la estructura del Estado y una restricción de derechos fundamentales. En consecuencia, el procedimiento jurídico para que esas enmiendas o contrarreformas puedan ser tratadas en el país es a través exclusivamente de una asamblea constituyente. La iniciativa que han tomado diversas tendencias políticas de convocar a una consulta popular, de presentar formularios o preguntas en el Consejo Nacional Electoral para demandar la entrega de formularios para la recolección de firmas, merece obviamente el respeto de todos los ciudadanos independientemente de afinidades y diferencias políticas, ideológicas o de cualquier naturaleza, porque la soberanía en un régimen republicano y democrático radica en el pueblo. Y en consecuencia, el pueblo es la principal y única autoridad. Solamente en su voluntad radica la autoridad de los poderes públicos. No es que el pueblo es un sirviente de los poderes públicos y que tiene que subordinarse a sus decisiones. Todo lo contrario. De manera que en este tema, las encuestas han señalado que el pueblo ecuatoriano, con un mínimo del 73% y un máximo del 93%, demandan que se resuelvan a través de una consulta popular. La decisión de la Corte Constitucional de habilitar el camino para que la enmienda se apruebe con una simple mayoría en la Asamblea Nacional es una expresión del profundo miedo que tiene el gobierno del presidente Correa a enfrentarse ahora a las urnas. Él, que ha ganado todas las elecciones y que se ufana de haberlo hecho, ¿por qué tiene tanto temor de convocar a una consulta popular? A él le corresponde convocar una consulta popular. Convóquela, presidente Correa, no tenga miedo. Llame al pueblo a que el pueblo se pronuncie. Si el pueblo vota por el derecho suyo a la reelección indefinida, lo respetaremos. Si el pueblo vota porque no exista la reelección indefinida, en consecuencia con los principios republicanos y democráticos de la nación y con las luchas que el pueblo ecuatoriano ha librado hace 2 siglos, presidente Correa, en contra de la reelección, entonces usted se va a su casa. Ya le faltan menos de 30 meses para que entregue el poder, debe dedicarse a contar esos meses y a preparar las maletas para abandonar el poder. En este escenario, ¿hasta qué punto es posible? Nos preguntamos los ecuatorianos que leemos la prensa, que miramos la televisión y escuchamos la radio, ¿hasta qué punto es posible que haya una articulación, que haya un bloque de la oposición unido, unificado, capaz de contrarrestar lo que en este momento es un punto de vista firme de Alianza País? Porque todos sabemos que el movimiento de gobierno tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Ellos están unidos como frente político, pero la oposición como que se nota que está desunida. ¿Es correcta esta interpretación? ¿Ha habido diálogo entre las oposiciones? Hay una oposición de derecha, hay una oposición que representa el pasado y hay una oposición que representa el futuro. Esa es la circunstancia y las condiciones
en las que se debate la lucha política en el país. Por lo tanto, no podemos hablar de una oposición. Incluso hay sectores del mismo movimiento Alianza País que están en contra de la reelección indefinida y están en contra de diversas de las enmiendas y contrarreformas constitucionales. Porque, por ejemplo, hay la que se refiere a la Contraloría General del Estado, que implica la mutilación de sus competencias. Eso es prácticamente una sinfonía a favor de la corrupción, que es inadmisible para cualquier persona digna y decente, aunque sea militante del movimiento País. Decir, Marcel, sobre este tema, ¿cómo entender esta propuesta de Alianza País? Bueno, es insólito que Alianza País, que planteó en el 2006 una plataforma de lucha contra la corrupción, ahora plantee un conjunto de contrarreformas constitucionales para liquidar una organización y una institución que surgió de una revolución social. La Contraloría General del Estado fue producto de la masacre del 15 de noviembre de 1922, de la Revolución Juliana, que estableció claramente el derecho de los ciudadanos, que somos lo público, los auténticos exponentes de lo público, sobre quienes ejercen la administración de los recursos públicos, porque el manejo doloso de los recursos públicos en la década del 10 del siglo pasado había llevado al país a un verdadero desastre. Por ejemplo, si este tema se sometiese a una consulta popular, estamos hablando el otro día con colegas periodistas y analistas políticos en este país, pues ganaría rotundamente el planteamiento que ha formulado el Contralor General del Estado en el sentido de que no se puede mermar la capacidad controladora de la Contraloría, aunque parece redundante, de la Contraloría General del Estado. Es decir, ese es un tema que en consulta popular no pasaría, ¿no? No, yo creo que sí pasa, es claro, o sea, la contrarreforma. La gente no creo que esté de acuerdo. Tampoco tiene posibilidad de pasar en la consulta popular una enmienda como la que lesiona, por ejemplo, el derecho de la sociedad a la información. El establecimiento de la comunicación como un servicio público es una medida de carácter fascista. Por eso ya los tuiteros ya no les llaman Mashi Rafael, sino Nashi Rafael. Y implica fundamentalmente suprimir el derecho de los ciudadanos a crear medios de comunicación, porque la Constitución actual establece que los servicios públicos solamente pueden ser prestados por entidades creadas por la Constitución, la ley o acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados, lo que implicaría que más del 99% de los medios de comunicación del país pasan con esa disposición a ser ilegales. Pero lo grave de eso es que lesiona el derecho de la ciudadanía a la información. La gente del Movimiento País y el presidente Correa parece que ignora la historia. Él se ha declarado alfarista, pero no conoce que Alfaro proclamó que la libertad de pensamiento y de expresión, y en consecuencia de información y cultura, es un derecho inalienable y consustancial al ser humano. El momento en que se violenta ese derecho, se está violando derechos humanos, lo que le transforma al presidente Correa y al Movimiento País en una suerte de violador compulsivo de derechos humanos, cuando lesiona el derecho de las personas de informarse y a crear medios de comunicación con una disposición de esa naturaleza. Tampoco pasará por la voluntad del pueblo una disposición como la que restringe y mutila las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. El Ecuador ha luchado durante 5 siglos, presidente Correa, 5 siglos, por la descolonización de las relaciones de poder y por una distribución equitativa de la riqueza nacional y por una equidad territorial que se han manifestado en las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. Mutilarlas constituye ir contra la historia. Por eso usted, presidente Correa, usted es quien representa el retorno al pasado. Usted es la encarnación del retorno al pasado, además de una versión de carácter fascista. Ese es el grave problema porque el que está perdiendo legitimidad, credibilidad y apoyo, incluso de las mismas bases del Movimiento País. Otro elemento de las contrarreformas constitucionales que es absolutamente inaceptable es la destrucción del derecho de los trabajadores públicos a la sindicalización. Presidente Correa, usted ha hablado de que usted encarna la revolución laboral, ¿no? Y ocurre que el derecho a la sindicalización de los trabajadores públicos es un derecho universalmente establecido y que las dictaduras militares de la década del 70 lo suprimieron y que fue el gobierno del presidente Roldós con el retorno del régimen electoral en 1979 que restableció el derecho de los trabajadores de la sindicalización pública. En lugar de suprimirlo hay que protegerlo, de manera que usted no puede darse el lujo de decir que es el creador de los derechos laborales cuando los ignora y los destruye. Usted encarna el regreso al pasado, presidente Correa. Corrija su curso antes de que el pueblo ecuatoriano
en ejercicio de la soberanía, adopte las medidas convenientes para ponerle en el lugar que le corresponde. De alguna manera ha sido un sucinto análisis de lo que plantea el presidente de la República y Alianza País a través de las enmiendas constitucionales que ahora mismo están en manos de la Asamblea Nacional. Pues seguimos hablando los ecuatorianos de estos temas, también de la consulta popular. En todo caso, los periodistas tenemos una muletilla y una pregunta que siempre solemos hacer. La pregunta a Marcelo Larrea esta mañana es, ¿qué va a pasar? Bueno, fundamentalmente el pueblo ecuatoriano encontrará los mecanismos para defender sus derechos republicanos y democráticos, como siempre lo ha hecho. Este tipo de agresiones inadmisibles, como la que han sufrido los estudiantes del Colegio Mejía, los estudiantes del Central Técnico, los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores del sector público, los derechos de los indígenas, de los pueblos y nacionalidades, la institucionalización de un régimen que cree que la violación de derechos humanos es correcta, que la inobservancia de las normas universales del derecho tiene que estar sujeta a las necesidades coyunturales y empíricas del ejercicio del poder, es inadmisible en la sociedad ecuatoriana. El pueblo ecuatoriano está despertando, nos hemos organizado numerosos ciudadanos de todo el país y aprovechamos la oportunidad para invitar a todos quienes así lo consideren en un nuevo movimiento político que se denomina Democracia Sí, que se basa en un principio básico. El poder, la democracia es esencialmente el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo. La Revolución Ciudadana en el año 2006, cuando había la ilusión de la Revolución Ciudadana, planteó en su programa como punto número 1 la entrega del poder a la ciudadanía. Y lo que ha ocurrido es que el presidente Correa ha traicionado ese principio y ha concentrado todos los poderes en sus manos. Eso se llama hiperpresidencialismo. Y además de esto que ya genera un régimen autoritario, que es inadmisible en una sociedad como la ecuatoriana, ha tomado el curso de definiciones de carácter fascista. La ley de comunicación es una expresión fascista, el sistema de exclusión de la juventud de su derecho a la universidad es fascista, el Código Orgánico Integral Penal es fascista. Eso es inadmisible en una sociedad como la ecuatoriana y mucho más inadmisible que se pretenda presentar esto como el futuro, como si los ecuatorianos fuésemos a aceptar ser sometidos a un tipo de régimen autoritario y disciplinario donde los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos democráticos, las libertades fundamentales por las que la humanidad ha luchado a lo largo de milenios puedan ser sacrificados en el altar del bienestar de los 4 señores que ahora gobiernan el país. Y esto es democracia, escuchar el punto de vista de todos los sectores políticos con respeto. Para eso estamos realmente. Muchísimas gracias esta mañana Marcelo Larrea, él es dirigente del movimiento Democracia Sí. Muchísimas gracias Marcelo que ha venido esta mañana aquí a compartir con nosotros estas reflexiones y puntos de vista políticos. Muchas gracias. Gracias y buenos días al auditorio de Ecotel. Bueno, y nosotros continuamos con más información.